Spider-Man, juego que salió para Nintendo 64, PlayStation 1 y Sega Dreamcast. La historia empieza con el Dr. Octopus en una conferencia en donde muestra cierto artefacto y de repente aparece Spider-Man robando dicho artefacto. Bueno, la diferencia entre estos Spider-Man es la siguiente. Empecemos primero con la versión de PlayStation 1. La versión de PlayStation 1 cuenta con cinemáticas al principio del juego, mostrando obviamente la historia. Jugablemente es lo mismo que el Nintendo 64, no cambia en nada eso. Y gráficamente es igual al de Nintendo 64. Gráficamente las caras, los diseños de los personajes son feos, realmente son horribles. Sobre todo la Black Cat, que no tiene obviamente su antifaz clásico y obviamente tiene el pelo extremadamente largo. Aparte que Spider-Man no cuenta con sus líneas negras clásicas del traje y la araña que tiene al medio. En la versión de Nintendo 64, bueno, la versión de Nintendo 64 no cuenta con cinemáticas, te cuentan la historia en modo cómic. La misma historia, es el mismo juego, la misma jugabilidad, etc. Y gráficamente, como dije anterior, es igual al de PlayStation 1. Tenemos una Black Cat horrible en el modelado del personaje. Y también Spider-Man aquí no cuenta con sus líneas negras clásicas del traje y tampoco con la araña al medio. Una curiosidad, ya que Nintendo 64 es un poco más potente en ese sentido que PlayStation y pudieron haber mejorado en ese aspecto, pero tampoco hicieron gran trabajo en eso. Pero más allá es calcado a la versión de PlayStation 1, salvo obviamente que no cuenta con cinemáticas. Bueno, y la versión de Sega Dreamcast. Bueno, la versión de Sega Dreamcast se podría decir que es la edición definitiva a este Spider-Man. El juego es el mismo que vas a encontrar tanto en PlayStation como en Nintendo 64. Es la misma historia, aparte que tiene cinemáticas al igual que la de PlayStation. Te cuentan la historia a través de cinemáticas. Pero aquí el modelado de los personajes está sumamente bien hecho. Gracias obviamente a las capacidades técnicas de la Sega Dreamcast. Aquí Black Cat es espectacular. Está bien hecha, bien diseñada. Tiene su típica máscara. Eso como no sé, el antifaz, perdón, el antifaz tiene su característica antifaz, no tiene el pelo tan largo, tiene el pelo más definido. Spider-Man aquí ya cuenta con sus líneas negras en el traje y con la araña al medio. Es un juego bastante más bonito obviamente que las versiones anteriores. Pero hay que dejar en claro una cosa, es el mismo juego, o sea, tampoco te has perdido de nada si nunca lo jugaste en Sega Dreamcast. Salvo que en Sega Dreamcast es mucho más bonito visualmente. También cabe mencionar que el Spider-Man de Sega Dreamcast salió un año después que los anteriores, ya que los anteriores Spider-Man salieron en el año 2000 y el Spider-Man de Sega Dreamcast salió en el año 2001. ¿Cuál de los tres obviamente es mejor? Como dije anteriormente, los tres son iguales, o sea, jugablemente son iguales, no cambian en nada en la jugabilidad, no cambian en nada la historia, hay que encontrar los mismos cómics, están situados en los mismos lugares, etc. Aquí lo único que cambia es visualmente que se ve mucho más bonito en modelado en Sega Dreamcast. Obviamente si tú lo jugaste en Nintendo 64, y lo quieres volver a rejugar, pero obviamente quieres probar las versiones o de PlayStation 1, yo te recomiendo, en vez de probar la versión de PlayStation 1, que es lo mismo que tú jugar la versión de Nintendo 64, como dije anteriormente, prueba la de Sega Dreamcast. ¿Por qué? Porque es como la edición definitiva del juego. Está mucho mejor modelado los personajes, se ve mucho más clara la imagen, son más limpias, son más definidas y obviamente bueno, presenta lo mismo que PlayStation 1, cinemáticas, más que nada eso, pero jugablemente, si tú lo jugaste en PlayStation 1, vas a encontrar lo mismo, salvo obviamente el apartado gráfico, el apartado de los modelados. Gráficamente el juego es igual, la misma escenografía, todo, pero el modelado de los personajes, como dije anteriormente, es mejor en Sega Dreamcast, está mucho más trabajado en Sega Dreamcast. Las versiones, como dije anteriormente, de Nintendo 64 y de PlayStation 1 son copiar y pegar, es un copy pega, no hay más, salvo obviamente las cinemáticas. Pero si tú quieres jugar con los modelados mejor hechos,
y obviamente más nítida la imagen, te recomiendo obviamente Sega Dreamcast, que Sega Dreamcast es la edición definitiva de este Spider-Man, aparte que el juego es tremendo juegazo. Pero eso, pues, coleccionista, esto fue Spider-Man, el primer Spider-Man que apareció para PlayStation 1, Nintendo 64 y Sega Dreamcast. Un juego bastante bueno, bastante entretenido. Juegue donde lo juegues, lo vas a pasar igual de bien. Pero si tú ya lo jugaste en Nintendo 64 y piensas volver a rejugarlo, pero en algo mucho mejor, te recomiendo obviamente la versión de Sega Dreamcast. Te recomiendo mucho mejor. Obviamente, exclusivamente porque los modelados son mucho más bonitos y están obviamente mejor hechos que en las versiones de PlayStation 1 y la versión de Nintendo 64, que son lo mismo. La versión de PlayStation 1, como dije anteriormente, es una copia del Nintendo 64, pero con cinemáticas. Eso es lo único que cambia. La versión de Sega Dreamcast, como dije, es la edición definitiva de este pedazo de juego. También es una pena que el Spider-Man 2, que también salió para PlayStation 1, no haya salido para Sega Dreamcast o Nintendo 64. Ese Spider-Man se quedó solamente en Play 1. Una pena, la verdad. Una pena, porque ese juego también es bastante bueno. Y aparte que es el Spider-Man 2 que salió a PlayStation 1, las cinemáticas que te presentan cuando te cuentan la historia del 1 son cinemáticas obviamente del Sega Dreamcast. Obviamente que después ese Spider-Man sí cuenta con su traje y con las líneas negras características de las telas de araña del traje de Spider-Man. Ahí sí lo modelado mucho mejor que el primer Spider-Man. Pero acá el primer Spider-Man es muy básico en PlayStation 1 y es muy básico en Nintendo 64. No sé el por qué, yo pensé que en Nintendo 64 sí iba a haber como algo parecido a Sega Dreamcast, un poco más definido, ya que obviamente el Nintendo 64 es mucho más poderoso que una PlayStation 1, pero es un copia y pega. En PlayStation 1 y en Nintendo 64 es un copia y pega, pero si tú quieres tener como la mejor experiencia y los mejores modelados, te recomiendo obviamente Sega Dreamcast. Así que nada, pues, coleccionistas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden, coleccionistas, compartir este video para que lleguen a más personas, suscribirse y darle like, que eso me ayuda bastante, la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.